hermano y hermana, a ese programa Victoria en Victoria. Aleluya. Y hoy quisiera compartir con vosotros en ese tema de victoria en victoria. El que tenga una Biblia, vamos a hablar de ese tema, sobre el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Y leemos la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra así: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder, así que esa gente no tiene excusa. Amén. Esa es la palabra de victoria en victoria en ese programa que Dios ha puesto en mi corazón para compartirla con todos ustedes. Romanos 1:20. Y ahí podemos ver que el apóstol comienza a mostrar que toda la humanidad necesita la salvación. Todo necesita la salvación del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque nadie podría obtener el favor de Dios ni escapar de su vida por su propia obra. Porque ningún hombre puede alegar que haya cumplido todas sus obligaciones para con Dios y su prójimo, ni nadie puede decir verdaderamente que haya actuado plenamente de acuerdo con la luz que se le ha brindado. Amén. El apóstol nos habla de este texto y nos enseña que la pecaminosidad del hombre se describe como impiedad contra las leyes de la primera tabla y injusticia contra de la segunda. La causa de esa pecaminosidad es retener la verdad en injusticia, y todo más humano hace lo que sabe que está mal y omite lo que está y lo sabe que está bien, y de modo que nadie puede alegar la ignorancia, porque nosotros cometemos errores, hermano mío, pensando y sabemos que esto es mal, pero lo pasamos en bien. Aleluya. Y no tenemos excusa, porque el poder invisible y la divinidad de nuestro Creador se muestra tan claramente en la obra que ha realizado, que incluso los idolatras y los gentiles malvados quedan sin excusa y siguieron tontamente la idolatría. Y las criaturas racionales cambiaron el culto al glorioso Creador por lo que de los brutos, reptiles e imágenes sin sentido. Se alejaron de Dios hasta que todo rastro de la verdadera religión se habría perdido. Sin la revelación del Evangelio no lo hubiera impedido. Amén. ¿Por qué? Porque lo que sea lo que sea que se pretenda en cuanto a la suficiencia de la razón del hombre para descubrir la verdad divina y la obligación moral, para gobernar correctamente la práctica, los hechos, no se pueden negar. Y esto muestra claramente que los hombres han deshonrado a Dios con la idolatría y la superstición más absurda, y se han degradado con los afectos más viles y las obras más abominables. El apóstol nos habla de esto sobre el libro de Romanos 1:20, pero podemos ver, hermano, que al señalar la excelencia del Evangelio, de la necesidad de acogerse a la justicia de Dios revelada en el Evangelio,
para todo verdadero creyente que vive gracias a la confianza y al sacrificio perfecto de Cristo y por lo tanto vive siempre de fe en fe. Amén. Tenemos que vivir en fe siempre. Y ahora el apóstol está hablando y nos está diciendo a través de este texto. El apóstol Pablo dice a la iglesia que la ira de Dios se manifestará a todo aquel que no recibe su justicia y a todo impidiente pecador que se niega a creer en aquel que puede hacer realmente santo y justo, rebelde y sometido a la justicia verdadera de Dios. Y el resto del capítulo 1 nos presenta un crudo retrato de la total depravación del ser humano sin Dios. Un crudo retrato de una sociedad que ha decidido abiertamente sacar a Dios de sus vidas. Tenemos que tener claro esto, hermanos míos, y tenemos que tener cuidado. Porque ellos mismos se han convertido en su propio Dios. Y justamente con esta razón sobre ello la ira de Dios se manifestará. No hay forma de escapar de esa ira. No hay forma de alcanzar la justicia divina por las mejores intenciones que tenga. El mundo impío va directo a la destrucción, va a una eterna condenación. Es grave esto, hermano. Mientras que el pueblo creyente sabe que para ellos ya no hay condenación y que su Señor y Salvador le ha otorgado la gracia de la vida eterna. Tenemos que hacer cuidado de no caer en ese pecado, hermano, porque del supremo bien de gozar de Dios, tenemos que gozar de Dios para siempre, meditando en los versículos y introducirlo en este cuadro de corrupción total de la humanidad. Perdón. Y tenemos que afirmarnos, y yo hago afirmar que la humanidad ha afirmado que la ira de Dios se manifestará. Pablo lo dice, que se va a manifestar la ira de Dios, pero en su santa indignación. Esto es lo primero de la ira de Dios. Manifestará su santa indignación. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no hace referencia a un enojo violento de repentino o arrebatido de ira, no, sino de su constante indignación y la manifestación de su venganza divina. Lo podemos ver en los ejemplos del libro de los Salmos, en el libro de Juan, en el libro del Romano, que esta ira de Dios es santa indignación, así es. Y en contra todo pecado y impiedad, injusticia. Esta es la enseñanza clara, hermano, que toda la Biblia y la misma historia de la humanidad lo comprobará. Recuerdan lo que pasó en Génesis 6:7, que se manifestó en el diluvio universal. Precisamente la ira de Dios contra un mundo depravado, de cuyas intenciones era continuo solamente en el mal. ¿Qué pasó con los habitantes de Sodoma y Gomorra? ¿Qué es lo que pasó con ellos, hermanos míos? Los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron destruidos a causa de todas sus perversidades y juicio divino contra ellos. Es un anuncio del juicio eterno sobre todo aquel que hace lo malo. Todos los que hacen lo malo son irreversibles y son injustos y no se someten a la santa palabra y a la santa ley de Dios. Y más adelante el mismo apóstol Pablo nos dirá que tampoco puede. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque dice, solo vive para sí mismo, para su propio Dios y no para el creador de todas las cosas. Las más nobles intenciones y acciones del mundo, que no teme a Dios, que no considera la santa presencia de Dios en todo el universo, son injusticias, son impiedad
y no merece otra cosa que la santa ira de Dios. Esta era la condición de la sociedad en la cual vivían los creyentes de Roma. Amén. A la cual, hermano mío, el apóstol Pablo escribía su carta de hecho. Esta era la condición anterior de la mayor parte de los creyentes que hacía parte de esta iglesia. Y de ahí lo sacó el Señor, llevándolo a obedecer en la fe del Evangelio. Pero esta realidad es la misma hoy en día. Gracias a Dios por sacarnos de esta condición, pero miremos a nuestro alrededor, nuestro vecino, nuestra familia, conocido y amigo que no cree en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero si miremos incluso a lo que consideramos más decente, está sin Dios, expuesto a la ira y está expuesto a la ira divina. Quiera Dios salvarlo y quiera Dios que seamos humildes para comunicarle la buena nueva. La ira de Dios manifestará su santa indignación. Tenemos que ser cuidado, hermanos, tenemos que hacer cuidado de esto, porque contra lo que obtuvieron la verdad, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice nuestro texto, por cierto, ese texto dice y nos recuerda que la ira de Dios no es contra un ente abstracto, no, o contra un demonio, no, llamado pecado, no, es contra aquel que fue creado a su imagen y semejanza, pero ha decidido ensuciar esa imagen dañada y tratada de sacarla por completo de su vida. Esto va la ira de Dios, hermano, a los hombres. Porque Dios está arrañado contra el pecado impertinamente, contra los soberbios, que no se quiere arrepentir en su maldad, sino que aparte de hacer lo malo, hace todo por obstruir la verdad, por impedir el avance de la verdad y en llenar de mentiras su camino. Por eso Dios en su ira se va a manifestar. Porque hoy, por ejemplo, hermanos míos, la sociedad miente al decir que existe el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del abrazo, un eufemismo para decir el derecho fundamental a matar al no nacido, pero que ya es un ser humano vivo en el vientre de la madre. Lo impío y injusto promueve leyes injustas que patrocina esta práctica y le llama, con trato y respeto y cariño, aborto. El aborto lo llama. Hermano, vamos a suponer el aborto seguro, eso lo llaman así, un liberal. Son personas liberal y bendiga. Son personas liberales los que hacen los abortos. La mujer, cuando en realidad la destruye y beneficia a los comerciales de órganos, de niños y abortos. Eso es un trabajo que se realiza a los comerciales para los órganos del niño, cuando hay aborto. Pero esto no lo dice, sino que lo esconde con mucha astucia e injusticia, ridiculizando a quien rechaza esta práctica, dándolo intolerable y retrogrado, pero usando su impuesto y contribuciones legales para financiar la clínica que aborta y detiene la verdad con injusticia, e incluso busca clínica privada de la libertad de las profesionales que se niegan a practicar un aborto. El aborto es pecado, hermanos míos, porque ellos saben que para Dios no vale y la gente lo hace, porque muchos ejemplos más apropiados citan la corrupción total de nuestra sociedad, la que alguno ve muy progresista, pero
que no es mejor que la podría ser, porque la propia generación que rodeaba en la iglesia en Roma en primer siglo, la sentencia sobre esta generación maligna y perversa es la misma. La ira de Dios está sobre ellos. Y esto nos va a llevar al segundo punto, la ira de Dios manifestada. Se va a manifestar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es su justo castigo a toda impiedad e injusticia. Sodoma y Gomorra fue destruida. Juntamente la generación perversa del tiempo de Noé fue destruida. Juntamente sus pecados merecían este juicio divino. Si hoy el Señor viene y hace aldea a este planeta, ese juicio será totalmente justo. Sabrá librar de lo suyo, lo que Él mismo ha justificado, pero condenará a todos los impios, aquel que practique, promueve toda clase de justicia. Amén. Porque este mundo impío, esta generación maligna y perversa, no podrá alegar que nunca supo, que nunca conoció que Dios estuviese en contra de su impiedad e injusticia que Dios, y que nunca, y de ninguna manera, le habló, puesto que Dios se ha dado a conocer. Porque lo que Dios se conoce, Él se manifestó. Dios se lo manifestó, es lo que el apóstol declara en el verso 19 del Romano 1. Él mismo afirma: Dios se ha quedado sin testimonio en todo tiempo y en todo lugar. Se puede escuchar la voz en su creación, como veremos en la segunda del versículo 20. Pero aquí se está diciendo el justo castigo y irreverente y subordinado contra Dios. Es totalmente justo, porque Dios se ha dado a conocer, Dios se ha manifestado. Hoy ninguno habla de un Dios hecho en su medida que sirve a su interés, pero esto no es más que un ídolo. Llámase como lo quiera llamar. Otro prefiere decir que Dios no existe, simplemente por sentirse libre de la exigencia de su santidad y justicia. Pero mucho, hermano, mucho odian a Dios de la Biblia y prefieren hablar de una idea de la divinidad o de alguna espiritualidad, pero esto no es más que evidencia contra ellos mismos. El día del juicio Dios se ha dado a conocer. Y dice que todos han visto la creación, todo ser humano independiente de la limitación física que haya podido tener, ha visto la creación de Dios, aunque algunos necios insisten en creer a una falsa idea elevada al concepto de la teoría, la cual afirma que no fue Dios quien dio el origen del universo y la vida que conocemos, sino que fue algo espontáneo que de pronto empezó a evolucionar. Es admirable al nivel y en generación de ser humano y en su búsqueda de ser como Dios, alejándose de su creador. Es una cosa que no puede ser, hermano mío. Pero lo cierto es que todos han podido alguna vez en su vida contemplar la grandeza de la creación y considerar que debe existir algún más grande, no solo capaz de haber creado todo, sino también de seguir sosteniendo todo a pesar del daño que nosotros mismos causamos. No importa el nivel educativo, cualquiera ha podido contemplarlo, el firmamento, ha podido escuchar los pájaros cantar, hablar, observar las plantas, habrá podido pensar que él no puede hacer ni sostener estas cosas. Eso le habla de aquel que todo lo puede en el nombre de Jesús. Amén. Pero además, todo tiene una consecuencia. El creyente lo sabe muy bien, porque el salmista dice: bendiciré a Jehová
que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y el apóstol Pablo dirá también en la carta que estamos leyendo que Dios le ha dado todo ser humano esta facultad, por medio de la cual tiene la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Aquello que detiene con su injusticia la verdad, sabe que está haciendo mal, no está engañando, sabe lo que hace. El que practica un aborto sabe que está asesinando. Su conciencia se lo dice, aunque se rebele, se rebela incluso contra ella. Por eso el justo castigo de Dios llegará. Él dice: hay de lo que lo malo dice bueno, y hay lo que lo bueno malo se hace de la luz. Dios dice: hay de lo que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz, y que hace de la luz tiniebla, y de las tinieblas luz, y pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tenemos que echar un ojo aquí, hermano. Es grave lo que está pasando, porque el libro de Isaías 5:20 dice esto, que Dios está diciendo lo que la persona que de lo malo lo dice que es bueno y lo bueno dice que es malo. La luz la hace pasar en tinieblas, las tinieblas la hace pasar en luz, lo amargo en lo dulce y lo dulce en lo amargo. Tenemos que tener un ojo sobre esto y tener mucho cuidado. En este sentido podemos seguir nuestro tercer punto, hermano. Lo impío no tiene excusa. ¿Por qué Dios dice esto? Dice nuestro texto: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Nadie puede alegar desconocimiento de la existencia de Dios, desconocimiento del bien y del mal, incluso lo que tiene cautivada en la conciencia. Sabe que hace lo malo. Estos textos nos dicen que lo impío no tiene excusa para su impiedad e injusticia. La palabra lo descubre, hermano, y nos habla de estos hechos. Ha visto al invisible por medio de sus obras. Las obras de Dios nos hablan de su carácter, de lo que Él es. Así como en una obra de arte se imprimen las percepciones o la idea, anhelo y las inclinaciones de los artistas, así como en una obra civil u arquitectónica, y se dejan las huellas de su realizándole. La creación también deja de ver que es Él el creador, y esto muestra y enseña que hay un Dios invisible en el nombre de Jesús. Amén. Eso nos enseña que hay un Dios invisible. Pero ese Dios invisible, hermano mío, es capaz de crear, sostener todas las cosas, y por lo tanto esta evidencia no debería llevar a temer a aquel que creó todo y que no creó incluso a nosotros mismos, no creó. Esto es lo que llamo la revelación natural, la manifestación de la creación acerca de la existencia de Dios, acerca de su maravilla. No es algo nuevo, no es algo oculto, porque de la creación del mundo Dios muestra su obra. Aleluya. Este argumento de Pablo para testificar en contra de todo aquel que practica la maldad, toda la creación no habla de Dios, y ese testimonio ha sido dado desde la fundación del mundo. Ese testimonio nos dice que todo lo que Dios creó es perfecto. Desde Adán fue creado, pudo observar las maravillas de Dios, e incluso si Dios no se hubiera revelado de una manera especial a Adán, hablándole personalmente, había sido puesto en un mundo perfecto, creado por el único perfecto en todo y por todo, nuestro Dios. Amén. Por todopoderoso, Él es todopoderoso, e incluso después del pecado de Adán, el testimonio de Dios sigue presente y sigue presente. Los antiguos que murieron en el diluvio, los habitantes de Sodoma y Gomorra,
La civilización antigua, la tribu indígena y la sociedad moderna que no lee la Biblia y que no pertenece a una comunidad eclesial, recibe hoy el mismo testimonio. Hay un Dios creador, un Dios que creó el cielo y la tierra, así que no tiene excusa para andar sin Dios, para vivir en justicia y en piedad. No tiene excusa para vivir como si Dios no existiera. Amén. Porque la creación habla de Dios y de su eterno poder. Dios es invisible, pero su obra demuestra que Él existe. Permíteme, hermano, de ver claramente que es Él el poderoso, Él es eterno, Él el de providencia, que es el infinitamente, Él es el sabio, Él es el creador, el gran arquitecto de todo, que debería todo descubrir, que por esa razón se le debe toda sujeción y obediencia a nuestro Señor. Aleluya. Los científicos se asombran de alguna parte de la creación, del funcionamiento complejo del cuerpo humano, del cerebro, de la mente humana, pero poco considera al que lo hizo todas estas cosas, porque la creación habla de toda la humanidad, que Dios existe. Por lo tanto, no puede excusar en su vida en justicia irreverente. La creación en todo lugar muestra que Dios es todopoderoso, y si tiene poder para crear todo, también tiene poder para sostenerlo todo y para vigilar sobre todo. Entonces todo lo que haga los hombres será objetivo del juicio divino. La creación entonces es evidencia de la existencia de Dios y de su poder y de su bondad y de su sabiduría, la cual los hombres impios se han negado de adorarle. No que los hombres impios se han negado de adorarle a Él, de tal forma que su conducta impia e injusta es totalmente inexcusable. Y voy a concluir con esto, hermano mío. La ira de Dios se manifiesta en los cielos. El testimonio de la creación condenará a todo aquel que vive injustamente como si Dios no existiera. Y tenemos que ver, obstruir y la persona que obstruye la verdad con su injusticia no tendrá escapatorio ni nada que decir a su favor, y solo espera y esperará a esa gente la sentencia al día final, que le diga culpable, y estará separado de Dios por la eternidad en algo que arde con fuego y azufre, en el infierno, que no ha querido temer sino ridiculizar, hacer ridículo, ha querido avergonzar y ridiculizar, a pensar que tú pensabas que eso era un cuento, una metáfora o cualquier otra cosa, menos algo real. Como Dios dice en su palabra, hoy lo tiene tanto miedo al coronavirus, el COVID-19, y ha generado un pánico mundial. Pero no teme el día del juicio, donde toda su obra impia e injusta será juzgada. E incluso la propagación del virus como el de ahora, del cual no poco saca provecho. No temas tanto como al virus, no temas al que mata el cuerpo, pero el alma no puede dañar. El alma no puede dañar. Ten miedo al que puede destruir tu alma, al infierno, y no lo hará justamente. Su testimonio ha estado desde la creación declarando que hay un solo Dios, el cual debe obedecer. Hay un solo Dios, hermano, al cual debemos todos obedecer. Y te pido que reciba la justicia de Dios por medio de la fe en su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa, hermano, y eso es la única forma de escapar de la ira que se revela desde el cielo. Solo en Cristo podrá ser declarado inocente, santo y justo. Solo en Cristo podrá ser librado de la ira eterna.
y del juicio y de castigo de tu obra injusta. Solo en Cristo podrás ser transformado y andar en nueva vida. Solo en Cristo podrás ser conducido por la hacienda de justicia, por su gran amor. Solamente te quiero acabar con esto. Cree solamente y cree solo en Jesucristo, hoy y siempre, para que no estés expuesto a esa ira que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de lo que hacen lo malo. Con trato y respeto y cariño, hermano, hasta aquí el programa Victoria en Victoria. Si quieres tener victoria sobre la injusticia, sobre la impiedad, la sola manera de creer y de aceptar y de obedecer y de ser conducido por Él y de aceptar tu Dios como creador y creer en su justicia, creer en su poder, que es el Dios justo, el Dios santo y el Dios real. En Cristo somos más que victoriosos y llenos de la victoria sobre el infierno, sobre la injusticia y sobre la impiedad, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermano mío, ese programa de Victoria en Victoria, y se os digo al próximo programa, con la voluntad de Dios, que la paz de Dios esté en vuestros lugares, en vuestra familia, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y shalom.